con Génesis 2 y ahorita terminando con Efesios 4, todos están haciendo referencia de un día de descanso, un día de reposo. Un día de descanso para Dios, obviamente, se refiere no que descansó Dios, porque Dios nunca se cansa. Obviamente es un tipo de algo. ¿Y de qué es tipo? Es tipo de la muerte de Cristo. Cristo entonces muere el viernes en tarde, las 3 de la tarde, y es sepultado antes de que entre el día de reposo, como nos dice el Evangelio de Juan, y entonces todo este día sábado estuvo en la tumba. La pregunta entonces es, ¿qué se refiere a este descanso? Y de eso se trata hoy, esta noche precisamente. Lo que queremos tratar de abordar es qué es lo que sucedió este día sábado. Ahora, antes de proceder, quisiera que una vez más no estáis forzados, no se sientan obligados a tener que hacerlo, pero juntos leamos una vez más el credo de los apóstoles. Y quiero que después de que lo leamos, quiero traerles a la atención después de la muerte, qué es lo que dice el credo, para ver si lo podemos poner ahí en la pantalla. Juntos vamos a declarar este credo. Sí, pueden ponerse sobre sus pies, se gustan. Una vez más, los que todavía no están cómodos, no están forzados a leerlo, pero sí me gustaría leerlo especialmente esta semana de pasión, porque es un compendio, es un sumario de nuestra fe cristiana. 1, 2 y 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento de nuevo. Ahora, nótese lo que dice inmediatamente después de la muerte. Todos estos son artículos de nuestra santa fe. Creo en Dios el Padre, es decir, en la primera persona de la Trinidad. Está dividido en una manera trinitaria. Creo en Dios el Padre en la primera sección, y en Jesucristo su Hijo en la segunda sección, y en el Espíritu Santo en la tercera sección. Es decir, creemos en un Dios que es uno y trino a la vez. Uno en deidad, tres en persona, ¿verdad? El Hijo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, si nos enfocamos aquí en el segundo artículo en relación a Jesucristo, al Hijo, a la segunda persona de la deidad, vemos su obra de expiación, o su obra mejor llamada de redención, que comienza ¿con qué? Con su encarnación, que fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la obra de redención comienza con la encarnación, ¿verdad? Y vimos eso ampliamente en diciembre. Continúa diciendo después que nació de María siendo esta virgen. Habla de un nacimiento milagroso, un nacimiento que nunca se va a reproducir de nuevo, un nacimiento de una mujer que no conocía varón. Después se va al Gólgota, dice, padeció bajo Poncio Pilato, y después nos habla de qué tipo de muerte, fue crucificado, muerte y sepultado. Pero ahora miren lo que dice, no se brinca de un solo a la resurrección, no dice fue muerto y sepultado y al tercer día resucitó, sino que entre sepultado y resucitó al tercer día tenemos un artículo aquí escondido que a muchos se les es difícil decirlo en voz alta, incluso por un tiempo a mí también. ¿Cuál es ese artículo? Descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué trata esto? Trata del espacio entre el viernes de las 3 de la tarde, cuando el Señor entrega su espíritu, a domingo en la madrugada, cuando se levanta de la tumba. Es decir, según este credo histórico, aproximadamente se desarrolla en el siglo II, ya para el siglo III y IV está bien desarrollado. Tenemos un espacio entre la muerte y la resurrección de Cristo, donde Cristo, según este credo, nos está diciendo, descendió a los infiernos. Ahora, por eso es que le he llamado a esta tarde sábado de descanso, pero no solo sábado de descanso, sino también sábado de descenso.
Es decir, el día que Cristo descansó es también el día que Él descendió. Ahora, para entender esta doctrina tenemos que primero tratar de ir al mundo antiguo hebreo y entender el orden creado como ellos lo entendían. Para nosotros que tenemos telescopios y tenemos satélites, nuestra concepción del tiempo es bien materialista, es decir, según hoy solo hay materia y nada más. Pero para una mente judía del tiempo bíblico, el orden creado está dividido básicamente en tres dimensiones, dos invisibles y una invisible. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 2:10, cuando dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿a dónde? En el cielo. Esa es una dimensión de los que están ¿a dónde? Esa es otra dimensión, ¿verdad? ¿Y en el qué? ¿Y a dónde? Esa es otra dimensión, ¿verdad? Vemos esto otra vez en Apocalipsis 5:3. Mire lo que dice Apocalipsis 5:3. Y ninguno... Eso es cuando los sellos están, el rollo está sellado por 7 sellos, y dice, y ninguno ni en el cielo, esa es una dimensión, ni en la tierra, esa es ¿qué? Otra dimensión, ni debajo, esa es otra dimensión, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Esto no es nada innovador al Nuevo Testamento, esto es una concepción antiguo testamentaria. Claramente lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero quizás no lo vemos mejor más que en este salmo, cuando dice el salmista en 139, Salmo 139, versículos 7 al 10, donde habla de la omnipresencia de Dios, de que Dios está en todos lados. Mire qué tres dimensiones él habla. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Verdad? ¿A dónde me puedo esconder en el orden creado? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera, ¿a dónde? ¿A cuál dimensión? A los cielos. Esa es una dimensión. Allí estás tú. ¿Y si en el qué? Seol. Entonces, la dimensión más alta es. La dimensión más profunda o baja es. Es decir, si me voy a lo sumo, ahí estás. Si me voy a lo más bajo, ahí estás, ¿verdad? He aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, estoy en el 11, allí aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces el mar parte de la tierra. Una vez más, entonces lo que vemos aquí es una cosmología bíblica de tres dimensiones. Tenemos el cielo, ¿sí? Tenemos ¿qué? La tierra. Y tenemos ¿qué? Debajo de la tierra. Ahora, nótese el término hebreo para debajo de la tierra. ¿Cuál es el término debajo de la tierra? Seol, o para ser más bíblico, Sheol. Ahora, el griego equivalente es Hades. ¿Se pronuncia la H o es silenciosa? La H es tipo agente 007, no sé. Debajo de la tierra, la manera que se habla de ello en hebreo es Sheol y en griego es Hades. Ahora, hablemos quiénes habitan en cada una de estas dimensiones. ¿Quién habita en el cielo? Dios. ¿Y quiénes más? Los santos seres, de los ángeles. ¿Sí o no? Querubines, serafines que alaban al Señor todo el día, ¿verdad? Esta es la habitación invisible, por lo menos a nuestros ojos, de Dios y de los santos seres. Tenemos la tierra. ¿Esta es la visión de quiénes? De la humanidad, de los seres corpóreos, es decir, seres con cuerpos, ¿verdad? Seres con cuerpos. Y hablemos debajo de la tierra, del Sheol o Hades. Aquí, ¿quiénes habitan? Estos son de los seres ¿qué? A ver, ¿quién habita en Sheol o en Hades? ¿Quién habita allí? Según la Biblia, no según nuestro entendimiento de hoy en día. Según la Biblia, ¿quién va ahí? Los muertos. Ese es el lugar de los muertos. Ese es el lugar de los muertos. Entonces, una vez que entendemos esta correcta interpretación o cosmología bíblica, entonces podemos ahora sí hablar sobre este artículo de nuestra fe que descendió a los infiernos. Según la manera que lo entendían los primeros cristianos, y por cierto, los reformadores no se deshacer, ¿cómo se conjuga?
de esta doctrina, sino que la afirmaron, se ha removido en los últimos 200 años, pero no por los reformadores, es de que cuando Cristo murió, el viernes en la tarde, su alma, es decir, como su cuerpo, ¿a dónde está el cuerpo de Cristo ahora, el sábado, si estuviéramos allí? ¿A dónde está el cuerpo de Cristo? Está en la tumba. Pero su alma, la pregunta es, ¿dónde es que está su alma? Y la doctrina que vemos temprano en la cristiandad es de que su alma descendió a este lugar que los antiguos hebreos o los griegos llamaban Seol o el Hades. Ahora, vamos a ver una interpretación tanto del que tuvimos ayer. A ver, no está hoy aquí con nosotros, pero gracias a la tecnología, él me mandó un video y les lo voy a dar. Entonces, vamos a ver ese primer video. Néstor Díaz, el que predicó ayer, nos va a dar una de las muchas teorías sobre dónde es que Cristo estaba. Entonces, vamos a ver este video. Ahí está. Si quieren, pueden apagar como gustan. ¿Qué? Lo pueden ver ahí bien, ¿no? No hay necesidad de pagar. Ahí está. Okay. De por sí habla en español. Entonces, dale. Hizo Jesús en los 3 días que mediaban entre su muerte y su resurrección. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Lo primero que debemos destacar es que la doctrina del descenso a los infiernos es una que aparece en el credo de los apóstoles, lo que supone que había sido sostenida por los cristianos primitivos anteriores al primer concilio de Nicea. La razón de esta aceptación descansa en una base bíblica que ha sido sostenida desde la interpretación literal de la tradición escrita. Si los creyentes primitivos lo entendieron así, de forma literal, entonces nosotros debemos también acercarnos al pasaje de esa manera. El pasaje en cuestión es 1 Pedro 3:19 y la base petrina de ese dogma le inyecta autoridad para... Agarren sus Biblias, vayan conmigo entonces a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, solo para leerlo, para que antes de que entonces capítulo 3, leamos desde el 18, 19 y 20, amén. ¿Lo tienen allí, querida iglesia? Amén. Yo voy a leer desde la Biblia de las Américas, ustedes me pueden seguir allí con la Reina Valera 1960. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y después en el versículo 19, entonces nótese, muerto en la carne. Entonces Cristo muere el viernes en la carne, pero su Espíritu aún vive. Amén, ¿está conmigo? ¿Y qué es lo que hace? Versículo 19, y en el cual, nótese, en el cual, es decir, no por medio de la carne, sino por medio del Espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El cual, nótese, entonces, no en carne, sino que fue en espíritu a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus? No lo va a decir Néstor, pero leamos el versículo 20 rápidamente, solo para tener la base bíblica. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Ahora sigamos con el video. La doctrina de ese dogma le inyecta autoridad para su inclusión en el credo oficial de la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro con que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados? Aunque hay varias opciones, la mejor sería la que nos deja saber la lectura natural del pasaje. El pasaje nos brinda un contexto en el versículo 18. Jesús murió en el espíritu y resucitó también en el espíritu. Aquí se abre una línea donde la muerte de Cristo es el terminus ad quo o punto de inicio y su resurrección es el terminus ad quem o punto final. En el ínterin de ese término, el apóstol agrega un hecho significativo en el verso 19. Ese hecho es la predicación de los espíritus encarcelados. Ahora, por predicación, en el texto griego no se refiere a la evangelización o proclamación de buenas nuevas para convicción del oyente. Tampoco es un llamado al arrepentimiento. El término usado es ekkuresen, relacionado con el querigma, y que generalmente, dependiendo del contexto en el cual se use, incluye la proclamación dada por un rey cuando ha ganado una guerra. Así que Cristo proclamó su victoria, no predicó en el sentido evangelístico a los espíritus encarcelados.
La identidad de los espíritus encarcelados se halla descrita en el versículo 20. Son aquellas entidades que desobedecieron en otro tiempo, los días de Noé. El término neumasin, traducido como espíritus, podría bien aplicarse, otra vez dependiendo del contexto, al elemento racional del ser humano, pero también a los ángeles y a los demonios. Por la intención del pasaje, y más si lo conectamos con otra carta de Pedro, 2 Pedro 2:4, el término debe ser adjudicado a los ángeles desobedientes de los días de Noé que fueron encarcelados. Por 2 Pedro 2:4 y 5 sabemos que Pedro asumía la tradición ya expuesta en pseudoepigráficos como Enoc de que los Benei Elohim de Génesis 6:1 eran ángeles que copularon con mujeres. De modo que este pasaje es un guiño a esa tradición. Además, se asume que están encarcelados por su desobediencia, lo cual excluye a los justos del seno de Abraham, porque ni vivían en tiempos de Noé, ni tampoco fueron desobedientes. De modo que al final, entre su muerte y su resurrección, Cristo proclamó su victoria a los mismos ángeles que desobedecieron a Dios en los días antediluvianos. La razón de por qué lo hizo parece no haber sido revelada, aunque una respuesta plausible sería la que nos pareciera indicar el verso 22b. Cristo resucitó de entre los muertos y luego ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios, y por ende a Él están sujetos ángeles, principados, autoridades y potestades. Al proclamar su victoria a los ángeles encarcelados por su desobediencia, los estaba sujetando por debajo de sus pies. Por tanto, ¿qué hizo Jesús entre su muerte y resurrección? Proclamar su victoria a los ángeles desobedientes de Génesis 6:1 para sujetarlos debajo de sus pies. Esta es, señores, la lectura natural del pasaje. Soy Néstor Díaz y esta fue una cápsula. Perfecto, bien. Entonces, lo que él nos está diciendo, nótese, y esta es una interpretación que tiene un origen sumamente antiguo. De hecho, tan antiguo que los primeros escritos que tenemos dicen todos lo mismo, sino que no hay diversidad, sino más tarde, más adelante. Si volvemos a 1 Pedro capítulo 3, el último versículo, nótese que dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces tenemos aquí la muerte de Cristo en el versículo 18, y en el versículo 22 tenemos que la resurrección de Cristo, y intermedio tenemos tenemos este misterio donde dice: fue a los espíritus encarcelados y les predicó. Le explico. Ahora, ¿la predicación era para salvar estas almas? No, era para testificar y triunfar sobre ellos, ¿verdad? De tal manera que a él están sujetos estos ángeles, estas autoridades y estas potestades. Es decir, literalmente había una fiesta, por así decirlo, en el infierno. Matamos al Hijo de Dios, logramos convencer a Caifás, logramos convencer a Poncio Pilato, logramos convencer a toda Israel que mataran al Hijo de Dios. Y allí en el Hades aparece Cristo vivificado en el Espíritu, y ¿qué es lo que hace? Los despoja, les quita la autoridad, y ahora las llaves a la muerte y al Hades están en las manos ¿de quién? De Cristo. Increíble. Y por eso es que Colosenses dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos con la cruz. Veamos que esta no es solo una interpretación extraña o rara de un querido hermano local. Veamos a otro grande. Le preguntan precisamente a John MacArthur esta pregunta. ¿Cómo explicas esto? Veamos el segundo video. When Jesus was buried, he was 3 days, nights in the... Esta está en inglés, entonces sí tienen que leer. ¿Se ve bien la letra? La puse lo más grande posible. Lo traduje. Ok, está bien. When Jesus was buried, he was 3 days, nights in the heart of the earth. Hades, the region of the dead before Christ's ascension, right? So there's two parts to Hades. There's paradise, where the Old Testament saints are, or Abraham's bosom. And then there's a section for non-believers on torment. My question is, what did he visit both sections of Hades while he was that's what there? we were saying earlier. Hades is just a term for the grave. Okay. So you have to define what you mean. So we said earlier that when Jesus died, he met the thief in paradise. That's the place where the righteous go.
we also know in Colossians that he showed up at the celebration in hell and triumphed over demons in that very moment. They were celebrating his death and he showed up alive and pronounced judgment on them. So, yes, I think when he was dead, he was with the thief in heaven and declared his triumph over the demons in hell. That's not a problem for him. He is omnipresent, right? Correct. Yes. Thank you. Okay. ¿Entendieron la pregunta y la respuesta? Yo creo que ojalá que no salgan confundidos de esta noche. Entonces, nótese, Néstor nos explicó bien el pasaje que vimos en 1 Pedro 3, donde dice que después de que murió, vivificado en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esos son esos espíritus de los tiempos de Noé, es decir, estos Bene Elohim, ¿verdad? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran... Estos son ángeles caídos que se han rebelado contra la majestad de Dios y han seducido a la humanidad para rebelarse contra su Dios. Y entonces ellos supuestamente han triunfado sobre el Mesías, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Él aparece y les quita las llaves y el poder al Hades, básicamente. Y esto es lo que, por cierto, esto es precisamente lo que le dice el Cristo glorificado, ya ascendido al cielo, cuando dice en Apocalipsis, cuando lo ve y dice, caí muerto a sus pies, y él pone su mano derecha sobre mí. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo Cristo al apóstol Juan? Dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Y nótese, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Amén? Con la caída del hombre, la autoridad, el dominio del hombre estaba bajo Satanás. Pero ahora, con la muerte y el descenso de Cristo, las llaves las tiene Cristo. Esto es importante que nosotros entendamos. Ahora, aquí entonces, aquí un misterio y una aparente contradicción. ¿Y cuál es el misterio? Ok, volvamos a la cosmología bíblica. Hemos dicho que para una mente judía, hebrea del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, ¿cómo es que está dividido el orden creado? ¿Está qué? El cielo. Ahí habitan ¿quiénes? Dios. Ese es el trono de Dios, ¿verdad? Y los ángeles. ¿Está qué? La tierra. ¿Están conmigo? No, hoy no tomaron café. La tierra. Ahí están ¿qué? Los seres con cuerpos, ¿verdad? Con cuerpos. ¿Y qué? El Seol o el Hades, o como la Biblia le llama, el debajo de la tierra. Y ahí habitan ¿quiénes? Los muertos. Ahora, hablemos de este lugar, porque aquí aparece una aparente contradicción. Si es cierto que entonces Jesús en su alma, es decir, un ser incorpóreo, porque su cuerpo está en la tumba, es su alma. Si es cierto que Él descendió al Hades para triunfar sobre los demonios y los ángeles caídos, entonces, ¿cómo explicamos cuando Él le dice al que estaba crucificado al lado? Ayer escuchamos una de las 7 palabras, y una de las 7 palabras es el que le dijo al que estaba crucificado. ¿Qué le dijo ahí? De cierto te digo que, ¿cuándo? Hoy, no en 3 días, ¿verdad que le dijo? Ojalá lo hubiera dicho 3 días, entonces se hace mejor la teología, pero no podemos torcerlo. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí tenemos que matizar un poquito más, y aquí esto es lo que hace John MacArthur. Hablemos un poco más del Seol. Vayamos a Lucas capítulo 16 para ver este lugar de los muertos, para ver este lugar donde descienden las personas que han muerto. Jesús mismo nos revela parte de esto en una parábola. Dice, capítulo 16, versículo 19, el versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también ¿cómo se dice eso? A veces lo digo a los mexicanos y ofendo. ¿Cómo se dice? ¿Mendigo? Sí, porque a veces con la tilde puede cambiar la... ¿Mendigo o mendigo, hermanos? ¿Me están insultando? ¿Mendigo? Ok. Mendigo, ¿verdad? Había también un mendigo, un limonero, un pobre de la calle llamado Lázaro, que también estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió, nótese, entonces,
¿a dónde es que van los que mueren? Debajo de la tierra, ¿verdad? Dice, cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, parece ser que tenemos un compartimento llamado ¿qué? Seno de Abraham, ¿verdad? Dice, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, esto es increíble, detengámonos allí. Lo que estamos viendo aquí es que entonces hay dos compartimentos, por así decirlo, para los muertos. Un lugar de descanso donde hay consuelo para los que mueren, para los justos, para los que mueren, los justos que mueren. Pero hay un lugar de tormento para los que mueren. ¿Están viendo esto? De tal manera que, volviendo a la respuesta que da John MacArthur, cuando el Señor le dice al ladrón, hoy estarás conmigo, ¿a dónde? Se está refiriendo a ¿cuál compartimento? Al seno de Abraham. Pero a la misma vez, su espíritu está también ¿a dónde? En el otro compartimento, no sufriendo, sino declarando su victoria sobre los ángeles caídos y tomando las llaves de la muerte y del Hades. ¿Están viendo eso? ¿No lo vieron? Entonces, esto es ahora, una vez más, como John MacArthur bromea, eso no es imposible para él. Obviamente, acuérdense que él ya está fuera de su cuerpo, entonces no tiene la limitación que tenía con su cuerpo. Además, acordemos que Jesús es verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios, de tal manera que él puede estar aquí y en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el Señor llenó el Sheol, el Hades. El Señor llenó todo el lugar de los muertos, tanto donde habitaban los justos como habitaban los impíos. Entonces, esta es la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos el día sábado. Ahora, hablemos de posibles objeciones. No todos hoy en día creen esto. Pero hablemos de algunas posibles objeciones, contraargumentos. Algunos citan Lucas 23:46. Lucas 23:46 es una de las últimas palabras también de Cristo. Ya lo vimos ayer. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y entonces muchos de ese pasaje deducen de que el Señor en su espíritu no pudo haber descendido al Hades, sino que estaba entregando su espíritu ¿a quién? Al Padre, para que el Padre lo recibiera en el cielo. El problema con esa interpretación es de que Cristo está cumpliendo la Escritura. Cristo, toda su vida, su ministerio, desde la encarnación, el resto de su vida, su muerte y resurrección, está cumpliendo la Escritura. ¿Y qué está cumpliendo aquí? Bueno, está haciendo eco de lo que el salmista escribió de él, Salmos 31:5, cuando dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Vio? Entonces el salmista ya estaba, por medio del Espíritu Santo, siendo movido por el Espíritu para hablar de que el Mesías iba a morir. Es decir, esta es una evidencia de que el Mesías, diferente a como los judíos entienden, para los judíos es impensable que el Mesías muera. Al contrario, el Mesías cuando va a venir va a matar. Pero lo que nos está diciendo el salmista con esto es de que el Mesías cuando venga, él va a morir. Entonces va a entregar su espíritu. Sigue diciendo Salmo 31:5. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En otras palabras, al contrario, esto no nos dice nada de que si el Señor asciende al cielo, sino que apunta precisamente que el alma de Cristo, como el alma de David su padre según la carne, descendió al Seol. El salmista en el capítulo 16, versículo 10 dice: porque no dejarán mi alma en el Seol. Una vez más, el salmista no solo está escribiendo por él, está escribiendo apuntando hacia el Mesías. Salmo 16:10, miren lo que dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién cita este versículo? Lo cita el apóstol Pedro cuando está ungido por el Espíritu Santo. Miren lo que él dice en Hechos capítulo 2, versículos 24 al 27. Dice así:
esto es lleno del poder del Espíritu Santo y él les está predicando. Y en esa predicación, que se convierte en, si no me equivoco, 3,000, ¿verdad? ¿O cuánto era la primera? ¿5,000? Sí, 3,000. Dice, al cual Dios levantó, hablando de Cristo, ¿verdad? Este que ustedes crucificaron, varones israelitas, le dice más temprano, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Nótese, entonces, ¿cuándo es que Dios lo levanta? Mañana, día domingo, el tercer día, ¿sí o no? Lo levanta suelto de los dolores de la muerte. Es decir, cuando lo levanta, la muerte todavía lo tiene en sus garras. De hecho, lo vamos a ver más claramente a medida que leímos más. Dice, por cuanto era imposible que fuese, ¿qué? Retenido por ella. Y una vez más hacemos hincapié al Salmo 16:10. Dice, porque no dejará mi alma en él. Ahora, si no, cuando el salmista dice, no dejarán mi alma en el Seol, se deduce que el alma está en el Seol. Porque no puedes decir, no me dejarás en la casa si primero no estás en la casa. Entonces, nótese, entonces, librado de los dolores, fue retenido por ella. Sigue diciendo, porque David dice de él, nótese, David está hablando del Mesías, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansa en esperanza, porque dice, a ver, repite las palabras del salmista, porque ¿qué? No dejarás mi alma. Entonces podemos deducir que entre el viernes al domingo, ¿dónde estaba el alma del Señor? En el Hades. Y la palabra profética es que el Padre no va a dejar el alma de su Hijo en el Hades. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto otra vez hace hincapié a la idea judía, que si un muerto no se levantaba para el cuarto día, era de seguro que, es una concepción hebrea de antes, era de seguro que ya no se levantaba. Pero Cristo se levanta el tercer día para dejar en claro de que Él no va a haber corrupción. Entonces claramente vemos que en Lucas capítulo 23, 46, cuando Dios entrega su espíritu al Padre, eso en nada niega esta verdad del credo apostólico. Otra posible objeción es Lucas 23, 43, que es lo que ya habíamos mencionado, y eso hace hincapié con la parábola del rico y Lázaro, donde Jesús le dice, ¿verdad?, al que está crucificado a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero como vimos, de nuevo, esto se refiere no al cielo en el trono de Dios, sino que se refiere al seno de Abraham, ¿verdad? Que se le llama en la antigua cosmología hebrea, se le llama paraíso. Es decir, tanto los justos como los injustos cuando mueren van debajo de la tierra, pero los impíos van a un lugar de tormento y los justos van a un lugar de consuelo o de descanso. Entonces, cuando él le dice esto, está refiriéndose al seno de Abraham, el lugar donde descansan los santos antes de que Jesús abriera camino al cielo con su muerte y resurrección. Y para darle aún más peso, porque parece ser como que este es el versículo que más usan para contraargumentar esta doctrina del descenso al Hades, voy a citar lo que el mismo Cristo resucitado le dijo a María Magdalena cuando resucitó. Si es cierto lo que dicen los que niegan esta doctrina, que el momento que Cristo muere el viernes, su alma ascendió al Padre, bueno, ¿cómo entonces explicamos esto con lo que le dice cuando resucita? Y lo que le dice a María Magdalena. ¿Qué le dice a María Magdalena? Juan 20, 17. A ver, ¿qué dice Juan 20, 17? ¿Se acuerdan? María estaba llorando afuera, ¿verdad? Porque se habían robado el cuerpo, ¿verdad? Los demás discípulos se fueron y María se quedó allí afuera llorando. Y dice que le pregunta el Señor resucitado, ¿a quién buscas, verdad? ¿Por qué lloras? Y María pensaba que era el encargado de las tumbas y de los sepulcros, y dice, si tú sabes dónde pusieron el cuerpo, y después le dice María, y ahí entiende Raboní, maestro, ¿verdad? Y dice que se conmociona tanto María Magdalena que cuando lo ve y se da cuenta que este es Jesús resucitado, ¿qué es lo que hace María? Se echa encima de él para querer abrazarlo, tocarlo, adorarle, besarle los pies. ¿Y qué le dice el Cristo resucitado? Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido. Ahí está, tenemos un serio problema.
Porque los que dicen que el viernes su alma subió al Padre, porque entonces Él nos está diciendo que Él todavía no ha subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Una vez más, ese es el credo apostólico. No nos podemos brincar de la muerte a la ascensión, sino que hay un punto intermedio. Tenemos muerte, descenso, resurrección y ascensión. Amén. Ahora tenemos un panorama más completo de toda la obra de redención de Cristo. Tenemos su encarnación. Amén. Tenemos su nacimiento. Tenemos su vida de perfecta obediencia. Tenemos su muerte, ¿verdad? ¿Sí o no? Perdón, tenemos su muerte. Después de su muerte, ¿qué ahora podemos agregar allí? Un eslabón. Tenemos su descenso. Tenemos su resurrección y tenemos su ascensión. Y esto tiene sentido en vista de Filipenses 2, donde dice que Él fue enaltecido hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque antes de enaltecerse hasta lo sumo, primero Él ¿qué? Se humilló hasta lo más bajo. Que es lo que nos dice el apóstol Pablo, y ahorita más adelante vamos a ver. Otra posible objeción es Juan 19:30, también una de las 7 palabras de Cristo. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumatum es decir, la obra mía está ¿qué? Terminada. Ya no hay nada más que hacer. Y dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y entonces muchos se agarran de este pasaje y dicen, y entiendo por qué el recelo, y les voy a decir por qué. Porque hay muchas personas que predican la doctrina del descenso al Hades de una mala manera. Ellos dicen, alguien me dijo esta semana, un tal Jonathan Mesa. ¿Alguien conoce a un Jonathan Mesa? Dice que es un mexicano. Qué bueno que lo escuchan. Parece ser que es un hereje que ha dicho hasta que Dios es también madre, algo así. El espíritu es femenino, algo así parece ser. Y parece ser que él predica así, que Cristo descendió, pero que Él descendió porque todavía su obra expiatoria no estaba cumplida. Él todavía necesita pagar más por los pecados una vez que está en el infierno. Pero aquí es donde tenemos que separar la obra de expiación con la obra eterna de redención. La obra de expiación acaba ¿cuándo? En la cruz. El momento que Cristo dijo: consumado es, todos los pecados del pueblo escogido de Dios son ¿qué? Expiados. Ya la sangre es remitida, y entonces, como hay remisión de sangre, los pecados son cubiertos, perdonados, ¿verdad? Ya el Señor no tiene que sufrir más. De hecho, tengan cuidado. Si bien es cierto que, como el credo apostólico dice, descendió a los infiernos, Él no descendió a sufrir más, sino que Él descendió a triunfar sobre ellos, ¿verdad que sí? Y dar testimonio de su victoria con la cruz, no a sufrir más. Jesús no desciende para pagar por los pecados. No, esa es la obra de satisfacción por los pecados o propiciación, y esa obra acaba en la cruz. Sin embargo, pregunta para aquellos que dicen: ya el Señor no tiene que hacer nada más. Si eso es cierto, pregunta para ustedes: ¿se necesita levantar de la tumba para que nosotros seamos redimidos, sí o no? ¿No? Bueno, lo va a hacer de otra manera. Si Cristo no se levanta de la tumba, ¿hay expiación y redención para el pueblo de Dios? No. Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no se levantó de la tumba, vuestra fe es ¿qué? Vana, inútil, en vano habéis creído. Entonces nótese que aunque la obra de expiación ya se consumió en la cruz, la obra de redención todavía continúa. Y no termina, por cierto, en la ascensión de Cristo. Ciertamente Cristo todavía hoy trabaja. Todavía está haciendo una obra de redención, no de expiación. Él murió una vez y es suficiente para cubrir todos los pecados.
pero su obra redentora todavía sigue. ¿Por qué? Porque Él ahorita está a la diestra de Dios Padre funcionando como nuestro ¿qué? Sumo sacerdote intercediendo por nosotros. De tal manera que su obra ni siquiera ha acabado. ¿Acaba cuándo? En esa glorificación eterna, cuando los muertos en Cristo ahora sí ya no se levanten como espíritus incorpóreos, sino que se levanten ¿con qué? Con cuerpos glorificados. Entonces tenemos que tener cuidado cuando no estamos diciendo que el Señor tuvo que descender para pagar por pecados y hacer satisfacción por la justa ira de Dios. No, Él hizo satisfacción de la justa ira de Dios en la cruz. Sin embargo, esto no niega para nada que cuando el Señor muere, Él desciende para hacer la obra de testificación. Ahora, entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué entonces descendió Cristo a los infiernos? Es decir, ¿con cuál fin? Ya vimos uno de ellos, tanto por el hermano Néstor Díaz y también por el pastor John MacArthur por los videos que les había enseñado. Pero podemos agregar uno más. Vuelvo a repetir, son dos razones principales por la cual ese ha sido el constante testimonio de la iglesia primitiva desde los primeros siglos. Alguien por allí dijo que este credo apostólico lo desarrolló Roma cuando vino Constantino y todo lo demás. No, queridos hermanos, estos artículos ya los puedes ver en los siglos 1 y 2, 200 años antes de que la iglesia romana se desarrollara como la conocemos hoy. ¿Cuál entonces es la razón? Bueno, ya vimos una de las dos, para declarar su triunfo sobre los espíritus y el Hades, para declarar su triunfo sobre los espíritus y el Hades. Eso ya lo explicó el hermano Néstor bastante, pero ahora déjeme hablar de una segunda y también igualmente misteriosa pero gloriosa. ¿Y cuál es eso? Quiero hacer una pregunta. ¿Quién abrió camino al cielo? Digamos que usted es Moisés. ¿Verdad? Pocas personas más justas, elevadas, dignas de imitación, estima que Moisés, ¿sí o no? Cuando él muere, él se va al trono de Dios. Cuando Elías muere, va al trono de Dios. Si todos los justos, antes de que Cristo aparezca y muere en la cruz y hace satisfacción de los pecados, si todos esos justos de la antigua dispensación, cuando mueren, van al cielo, pregunta, entonces, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Porque nótese, nadie puede entrar al santuario, nadie puede entrar al lugar santísimo si primero no se ha hecho ¿qué? Expiación. ¿Están conmigo? Digamos, si Elías cuando muere se va directamente al cielo, entonces ¿para qué Dios nos dio a su hijo? Si ya las personas están yendo al cielo. ¿Cómo? Bueno, seguro porque son suficientemente justos. Pero vemos que no, hay un serio problema. ¿Y cuál es ese problema? Que las almas de los santos bajo la antigua dispensación, hasta que el Cristo no se apareciera, muriera y terminara su obra de redención, o por lo menos aquí su ministerio en la tierra, y habría espacio, todavía nadie podía acceder al mismo cielo donde está el trono de Dios. Y aquí es donde venimos a la segunda razón, para liberar las almas de los justos en la antigua dispensación, cuando todavía no se había hecho expiación y abierto camino al cielo para los hombres. Esto lo vemos en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Leamos Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. El apóstol Pablo nos habla aquí, obviamente también haciendo referencia al Antiguo Testamento. Ahí está en sus pantallas. Él está haciendo referencia a un salmo, al Salmo 68, y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó ¿qué? Cautiva la cautividad. Y si usted lee el Salmo 68, versículo 18, lo que está hablando es que la idea que el salmista está hablando en el original es de que el rey ha entrado al enemigo, al campo del enemigo, y no solo ha vencido al enemigo, sino que también se ha llevado un botín, ¿verdad? Un botín de guerra.
¿Están entendiendo esto? De hecho, el Señor Jesús habla de que si uno no entra al castillo, al reino del hombre fuerte y no lo ata, no puede ¿qué? Llevarse el botín. Y entonces, volviendo a Efesios, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la... Entonces, nótese una vez más, piense en botín de guerra. Piense en un botín de guerra. Piense como en tiempos antiguos, que usted, digamos, las legiones romanas, si usted acaba de entrar a un pueblo, arrasó, destruyó a los soldados y ahora se lleva a sus mujeres y sus niños consigo como botín de guerra. Y ahora son suyos. Esta es la idea que nos está dando el salmista. Y ahora entonces Pablo está diciendo, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero después retrasa otra vez los pies. Eso de que subió a lo alto, dice, y eso de que subió, es decir, que subió hasta la diestra de Dios. ¿Qué es? Sino que también, ¿qué? Había descendido, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Nótese, entonces, nótese la relación, el paralelo. El que ascendió hasta lo sumo, y cuando ascendió, que él no ascendió solo, sino que ascendió ¿con qué? Con un grupo. Con un botín de guerra. ¿Sí o no? Este que ascendió, primero tuvo que ¿qué? Descender. ¿Y descender a dónde? No a la tierra. Ese sería la encarnación. Sino que tiene que descender a las partes más bajas de la tierra, que ese es el Seol, ese es el Hades, el lugar de los muertos. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo. Debe darle entonces ahora varias citas para que ustedes miren que yo no soy el único loco que predico esto. Y digo loco porque, mire, esto es una doctrina que ya se ha perdido. ¿Y saben por qué se ha perdido? Porque la iglesia ya no lee el credo apostólico en sus cultos. Esta es la razón, esta es la única razón realmente. Y ese es el problema de perder buenas costumbres. Cuando perdemos las buenas costumbres se entran otras costumbres. Y entonces el credo apostólico lo que ayuda a la iglesia es siempre recordar, estos son las estacas que mantienen toda la carpa llamada la fe cristiana. Déjenme darles varias citas. La primera cita es de Ireneo de León. León es un lugar, o Lyon, un lugar en Francia. Ireneo vivió nació 130 aproximadamente. Obviamente no tenemos un acta de nacimiento concreta, puede ser un año menos o más, ¿verdad? Pero nació en el año 130 después de Cristo y muere en el año 202. Nótese qué tan temprano está. De hecho, Ireneo de León se le conoce como el obispo que fue ordenado por Policarpio. Y Policarpio, que fue un mártir, murió por su fe, fue un estudiante que estudió a los pies del apóstol Juan. Entonces estamos hablando tan solo 3 generaciones removidas de Cristo, cerquitica. Y miren lo que él dice en su principal tratado titulado Contra las herejías. Dice así: fue por esta razón también que el Señor descendió a las regiones bajo la tierra, predicando su advenimiento allí también y declarando el evangelio recibido por aquellos que ya habían creído en él. Ahora bien, creyeron en él todos los que tenían esperanza en él, es decir, los que proclamaron su advenimiento y se sometieron a sus dispensaciones, los justos, los profetas y los patriarcas, a quienes remitió los pecados del mismo modo que a nosotros, pecados que no debemos imputarles si no queremos despreciar la gracia de Dios. Esto es increíble, porque lo que nos está diciendo Ireneo es de que cuando Cristo muere en la cruz, Él no solo está expiando ahora los pecados de todos los santos que van a venir después de Él, sino que cuando Él muere en la cruz, Él está también expiando los pecados de todos los santos que vinieron antes de Él. Veamos esto en Hebreos. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11. A los últimos versículos. Ahorita les digo el versículo particular. Vaya conmigo a los últimos versículos. Okay. Libro de Hebreos capítulo 11 nos comienza a hablar de Abel. Después sigue por Abraham. Después sigue por Jacob, Sara, Sansón, Moisés.
nos habla de Jefté, David, Samuel, los profetas. Nos está dando una lista de la nube de testigos que nos dice en Hebreo. Siendo que tenemos tan grande nube de testigos, esos testigos, ¿quiénes son? Son los santos del Antiguo Testamento, los justos en el Antiguo Testamento. Ahora, esos justos están siendo justificados ¿cómo? Igual que los justos del Nuevo Testamento. ¿Por medio de qué? De la fe. Ahora, nosotros tenemos una ventaja. Nuestra fe ya tiene realización porque Cristo ha aparecido y entonces nuestros pecados ya están ¿qué? Expiados. Pero ellos, como el Mesías todavía no se ha aparecido, ellos, aunque son justificados por fe, todavía no se ha abierto el velo. El velo todavía está ¿qué? Está tapando el santuario. Y no piensen en el santuario de Jerusalén. Ese velo es una tipificación de ¿qué? De que cuando Cristo muere hay acceso al Padre en el cielo. Y entonces, después de que habla de todos estos testigos, miren lo que dice el versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pelos de oveja, cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las... Esta es la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, fueron justificados por medio de la fe, no recibieron sin embargo ¿qué? ¿Y qué es lo que Dios le promete a todo justo? El cielo, la Jerusalén espiritual, la ciudad no hecha por manos de hombres, sino la ciudad hecha por las manos de Dios. Es decir, ellos murieron y no fueron ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no había abierto brecha. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y mire lo que dice el versículo. También proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa es una declaración increíble, porque entonces significa que todos esos santos de la antigua dispensación bajo el Nuevo Testamento no es que estaban en el trono de Dios, sino que estaban esperando a que viniera el Mesías, hiciera expiación, y entonces ahora ellos juntamente con nosotros pueden poder descender a la presencia de Dios. Enrique Bullinger, un reformador, de hecho para mí después de Lutero quizás el más influyente de la Reforma, es uno de los menos conocidos. No es tan conocido, digamos, como Lutero, como Zwinglio, como Calvino, obviamente, pero es tan influyente, y les digo por qué. Porque él fue el que trató de poner todas las diferentes partes en amistad. mientras las diferentes facciones estaban tirando, no, nosotros somos los verdaderos cristianos evangélicos, no, nosotros tenemos una doctrina. Él era el que estaba tratando de mantener la integridad del cuerpo evangélico que estaban haciendo. Y él dice lo siguiente, él nace en 1504 y muere en 1575, dice, confesamos también, esto es un reformado, esto es un evangelio cristiano evangélico reformado, dice, confesamos también que Cristo nuestro Señor descendió a los infiernos, no solo porque murió verdaderamente, y su alma separada del cuerpo fue recibida en el seno de Abraham, es decir, para el descanso y la comunión de los santos que ya habían partido antes de él, sino también porque su muerte y pasión tienen fuerza y vigor suficiente para la redención de todos los padres que nos precedieron. Qué increíble, es decir, ellos estaban aguardando la redención del Mesías, viendo hacia delante. Nuestra redención ya está. Nosotros, digamos, un cristiano en la nueva dispensación muere y ¿a dónde va? Digamos, si yo ahorita me agarro un ataque de corazón, me quedo aquí, perdón mami, pero y muero, ¿a dónde me voy? ¿Al Hades? ¿Al seno de Abraham? No, ¿a dónde voy? Al cielo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo sí y cuando Moisés murió no? ¿Por qué no? ¿Por qué yo sí y por qué él no cuando él murió? ¿Cómo? Porque ya yo estoy al otro lado del Calvario. Los que estaban al otro lado del Calvario todavía el camino no se había hecho. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces murieron
sin haber recibido los que se les prometió, para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces esta es la otra gran doctrina del descenso. No solo descendió al Hades para triunfar y declarar su victoria sobre los espíritus encarcelados, sino también para llevarse un gran botín. ¿Y quiénes son esos gran botín? Sencillo, los justos del Antiguo Testamento. Y de hecho, y esto lo podemos ver de una manera tan clara en lo que sucede cuando el Señor muere. Vaya conmigo a Mateo 27 y con esto terminamos. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo 27, versículo 51 al 53. Dice allí, capítulo 27, versículo 51 al 53. Dice, el momento que el Señor muere, dice, el velo del templo, ¿qué? Eso tiene un montón de significados, tiene varios significados. Número uno, significa que la presencia de Dios ya no está allí. Ahora el templo que Dios está levantando es el templo de su cuerpo, que es la iglesia. Pero también tiene otro significado. El velo se rasgó de dos, de arriba hacia... ¿Qué significa? Que está diciendo que el Padre, ahora los que no podían entrar a mi presencia, por la sangre que el Hijo mío, perfecta, inmaculada, ha puesto, ahora ellos pueden, ¿qué? Subir a mi cielo. Y si no me lo creen, vean lo que pasó. No solo nótese, es como que si del cielo algo se está rompiendo, un trueno se está levantando. Dice, se rompe el velo, pero no solo se rompe el velo, también se rompe ¿qué? La tierra. Y la tierra tembló y la roca se... Es decir, la tierra se está partiendo y la tierra está dando a luz, está vomitando los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está allí con ellos, como Jonás estuvo en el vientre del pez, y los está ¿qué? Agarrando y los está llevando con ellos. Si no me lo creen, sigan leyendo. Miren, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían ¿qué? ¿Esos santos de quiénes son? ¿Son del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Ahí está Moisés, ahí está Elías, ahí está Abraham, ahí está David, ahí está Jefté, ahí está Gedeón, esperando su redención, pero estaban en el Seol. Pero el Señor desciende y se lleva este botín, y dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después el versículo 53 sigue diciendo, y saliendo de los sepulcros. Ahora, nótese, ¿cuándo salen de los sepulcros? ¿El viernes en la noche, en la tarde, cuando el Señor expira? No, porque Cristo precisamente es allí cuando Él, ¿qué? Desciende para triunfar sobre los principados y las potestades. Y también para después de triunfar sobre ellos, ir al seno de Abraham y agarrar las almas que son de Él y entonces elevárselas. Y esto es lo que vemos. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, nótese, y esto es importante porque ¿quién es las primicias de la resurrección? Cristo, ¿verdad? Si alguien más se levanta antes de Cristo, podemos decir que esa es la primicia, pero no, Cristo es el primero.